Buenas noches, mi nombre es Sergio Alejandro Martínez Pérez. Por el momento me encuentro estudiando en el programa educativo Gestión Industrial. Esta vez estoy en el módulo Métodos y técnicas del uso tecnológico. La actividad es la introducción al estado de la fisicoquímica. El nombre de la maestra es Beatriz Alejandra Villaseñor Cárdenas. Propiedades termodinámicas de las sustancias puras. Gases. Los gases se dividen de acuerdo con sus propiedades termodinámicas en dos grandes grupos: gases perfectos o ideales, gases imperfectos o reales. La propiedad fundamental de un gas perfecto es que puede adquirir cualquier valor de los tres parámetros térmicos: presión, volumen, temperatura, sin cambiar de fase. Un gas perfecto es puramente ideal. Los gases ideales perfectos cumplen con la ley de Boyle y las de Charles-Gay-Lussac, las cuales se resumen en una sola ley. Ecuación de estado de los gases perfectos. P por V es igual a M por Rp por T. La otra ecuación es P por V igual a N por Ru por T. Nos comentan aquí: a bajas presiones y altas temperaturas los gases tienden a comportarse como ideales o perfectos. Por ejemplo, el aire a 25 grados centígrados y a un atm de presión se comporta como un gas perfecto. En cambio, cuando las presiones son altas y las temperaturas son muy bajas, los gases tienden a alejarse del comportamiento indicado por la ecuación de estado. Los gases reales o imperfectos tienen las características y parámetros difieren de los de un gas perfecto. Se pueden hacer una división entre los gases reales. Gases permanentes no se pueden condensar. Vapores o fluidos condensables se pueden condensar por la sola variación de la presión a la temperatura que se encuentran. Aquí muestro una gráfica la cual nos muestra claramente cuando aumenta la temperatura qué es lo que sucede. Esto nos lo explica Andrews. En 1869 publicó sus ensayos con CO2. Al comprimirlo, manteniendo la temperatura constante, utilizó un cilindro de paredes resistentes dentro del cual había un manómetro y un termómetro. Esta otra gráfica que igual él la realizó para una temperatura determinada, Andrews fue disminuyendo el volumen y leyendo la presión. A medida que disminuía la temperatura, fue notando que la hipérbola equilátera se iba deformando. Dentro de la campana, las isotérmicas coinciden con las isobáricas, es decir, un cambio de fase de un líquido a vapor se produce sin cambios en la presión ni la temperatura. Ahora veremos cambios de estados o de fase: fusión y solidificación, líquidos y sólidos; evaporación y condensación, líquidos y vapores; sublimación, de sólido a vapor. A medida que aumenta la temperatura, la forma de las isotermas se parece cada vez más a una hipérbola equilátera, como sería si el gas se comportase como perfecto. De la experiencia de Andrews, determinó lo siguiente: punto crítico, curva límite superior, curva límite inferior, zona heterogénea, isoterma crítica. Ahora vamos a ver qué es un líquido saturado. Es un líquido que se encuentra en equilibrio con su vapor, que separa la región líquida de la región líquido-vapor. Ahora, vapor saturado o vapor saturado seco. Es un vapor que se encuentra en equilibrio con su líquido. Es la CLS que se separa la región vapor de un líquido vapor. El punto crítico es donde se unen las líneas de líquido saturado y de vapor saturado. Por ejemplo, para el CO2, temperatura crítica 31.35 grados centígrados. Vapor húmedo es una mezcla de líquido y vapor saturado. Es la zona heterogénea debajo de la campana, que claro se nos mostraba en la imagen. Título de un vapor:
mv entre mv más ml. En la CLI, mv es igual a 0, por lo tanto x es igual a 0. En la CLS, ml es igual a 0, por lo tanto x es igual a 1. Dentro de la campana habrá curvas de título constante para x, 0,1, 0,4, 0,6, 0,8, etc. ¿Qué son las sustancias puras? Las sustancias puras son aquellas sustancias que presentan una composición química firme, lo que las hace reconocibles por sí solas, porque lo son y porque siempre son así. Que se llamen puras no quiere decir que sean 100% puras. En la naturaleza, las cosas siempre están mezcladas con una o con otras. Lo químicamente puro solo existe en los laboratorios. Y que se llamen puras tampoco quiere decir que se compongan de un único elemento. Para comprender esto, imaginemos una sustancia pura más conocida que el agua. Un vaso de sustancia pura agua son un buen puñado de moléculas de agua, que a su vez se componen de átomos. Pero en este vaso de agua no está solo el agua, también hay elementos que están ahí en contacto con la naturaleza, como por ejemplo las sales minerales, entre otras. Sigamos con las sustancias puras. En la ingeniería térmica, las sustancias usuales de trabajo son el agua, la única sustancia que se presenta en la naturaleza con los tres estados: sólido, líquido y gas. El agua limpia disuelve y arrastra la suciedad, y es limpia, pura y sin mezcla de otras cosas. Según Drae, además de las múltiples aplicaciones técnicas, el agua es el medio en el que se desarrolla toda la materia viva. Otra sustancia es el aire, que siempre está a mano. Es más líquido si cabe que el agua, no ensucia ni moja, y en su combinación con el agua, aire húmedo o con sustancias combustibles, combustión y otros tipos de oxidación electroquímica o metabólica, es del máximo interés tecnológico y biológico. Los hidrocarburos, usados como combustibles o no, y otros compuestos orgánicos como los fluidos de trabajo halocarbonados, usados como refrigeradores. Sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, amoníaco, gases nobles, aceites minerales, usados en refrigeración o como fluidos caloportadores. En este sentido, se establecieron tres leyes para relacionar de manera general el volumen, la temperatura y la presión de los gases. La ley de Boyle establece que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen a temperatura constante. Aquí nos muestran la ecuación de lo que Boyle nos explicó. La ley de Charles establece que el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura a una determinada presión. De igual manera, podemos notar la ecuación que nos dio Charles. Ley de Gay-Lussac establece que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura a volumen constante. La ecuación general de los gases ideales resulta de la combinación de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac como ley de Avogadro. La ley de Avogadro plantea que si distintas sustancias gaseosas están contenidas en volúmenes iguales y sometidas a la misma presión y temperatura, entonces tienen el mismo número de partículas. Así, la ecuación del estado gas ideal es PV igual a N por R por T, donde N es el número de moles de gas, R es la constante de los gases igual a 8.314 joules sobre kilomoles. Se han desarrollado distintas ecuaciones para explicar el comportamiento de los gases reales. Una de las más importantes es la aportada por Van der Waals en 1873, la que debe ser ampliada en condiciones de alta presión. La ecuación de Van der Waals se presenta como P más N cuadrada por A entre V al cuadrado por V
menos NB igual a NRET, donde A y B son constantes referidas a la naturaleza de cada gas. Abajo muestro otro tipo de ecuaciones en las cuales son los mismos personajes. Ahora bien, las propiedades y estructuras de gas, líquido y sólidos. Toda materia no viviente consiste en partículas cuyo comportamiento puede ser diferente. La estructura de gaseosos, líquidos y sólidos tienen sus propias características. Las partículas en los sólidos se mantienen unidas, ya que encuentran muy estrechamente entre sí, que los hace muy durables. Las propiedades y estructura de los sólidos se componen de partículas que no son muy cerca uno del otro, no pueden moverse, por lo que su forma es fija. ¿Cuáles son las propiedades de un sólido? No se escoge, pero sí se calienta, su volumen aumenta al aumentar la temperatura. Esto es porque las partículas comienzan a vibrar y mover, lo que conduce a una disminución en la densidad. La estructura cristalina de los sólidos, fuerza intramolecular entre las moléculas adyacentes de un sólido lo suficientemente fuerte para mantenerlos en una sola posición. Si estas diminutas partículas están en un conjunto altamente ordenado, estas estructuras se llaman cristalino, cuestiones de ordenamiento interno de partículas. La estructura química de un cuerpo sólido es también de particular interés. Al estudiar el comportamiento de las partículas, cómo funcionan los químicos, pueden explicar y predecir cómo ciertos materiales se comportarán bajo ciertas condiciones. Partículas diminutas de cuerpo sólido están dispuestas en una retícula. Está denominada la disposición regular de las partículas, en los que se juega gran importancia por varios enlaces químicos entre ellos. ¿Cuál es la estructura de los líquidos? La estructura de los sólidos y líquidos es similar en que las partículas de lo que están compuestos están a una sola distancia. La diferencia es que las moléculas de material líquido se mueven libremente, ya que la fuerza de atracción entre ellos es mucho más débil que la de los sólidos. En primer lugar, esta fluidez. En un segundo lugar, es recipiente de un líquido, se llevará a una forma en la que se coloca. Si se calienta, el volumen aumentará debido a que la proximidad de las partículas a cada otro líquido no pueden ser comprimido. ¿Cuál es la estructura de los cuerpos gaseosos? Las partículas de gas están dispuestas al azar. Son tan lejos entre ellos, no pueden ser de fuerza de atracción. Las partículas de gas son mucho más separadas entre el estado sólido o líquido. En el aire, por ejemplo, la distancia media entre las partículas es aproximadamente 10 veces el diámetro de cada partícula. Por lo tanto, la cantidad molecular tarda solo aproximadamente el 0.1% del total. El 99.9% restante es el espacio vacío. En contraste, las partículas de fluido se llenan aproximadamente del 70% del volumen total del líquido. La evaporación es una estructura y propiedades de los cuerpos líquidos. Les permite, bajo ciertas condiciones, para moverse a una condición física completamente diferente. Por ejemplo, accidentalmente derramando gasolina en una estación de esta misma, de gasolina, se puede sentir su penetrante olor y pues es muy desagradable. ¿Cómo sucede esto? Las partículas se mueven a través del fluido, lo que resulta en una cierta parte de ellas llega a la superficie. Su dirección puede hacer que estas moléculas fuera de la superficie en el espacio por encima del líquido, pero la atracción se tire de vuelta. Por otro lado, si la partícula se mueve muy rápidamente, puede separarse de la otra a una distancia decente. Por lo tanto, mediante el aumento de la velocidad de las partículas que se produce
Mente por calentamiento, el proceso de evaporación se produce la conversión, es decir, de líquido a gas. Bueno, pues esto es todo mi trabajo. Espero y la información sea completa y sea adecuada. Por su atención, gracias.